Muy buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Janet Cristina de la Roche Betancourt, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y voy a iniciar con la presentación de la tarea 1, planificación, gestión y prácticas en el diseño de cadenas logísticas. Los compañeros del grupo somos Janet Cristina de la Roche Betancourt, Camilo Andrés Reyes Vanegas y Neidy Juliet Vanegas Castro. El tutor es Jesús Antonio Peña Rueda. Dos de nuestras compañeras no participaron, por tanto yo voy a pasar a explicar sus temas, incluido el mío. ¿Qué son los medios de transporte y cuáles son los más utilizados en Colombia para el transporte de mercancías? Los medios de transporte son aquellos vehículos que permiten realizar un movimiento físico real de bienes o personas entre dos puntos. También un conjunto de actividades que permiten el traslado de materiales y productos de los proveedores a la empresa y de allí a los clientes, de forma que lleguen a su destino a tiempo en la forma pactada. En Colombia, los medios de transporte más utilizados son diversos. La carretera es el principal medio de transporte que se usa en Colombia. Actualmente hay unos 167.000 kilómetros de vías y las mercancías son transportadas en diversos vehículos, entre los que se encuentran los minicamiones, los camiones tipo NPR, los camiones rígidos de dos ejes que cargan entre 10 y 20 toneladas y las tractomulas. Esto configura el 90% de la capacidad de transporte ofrecida en el país. Explicar cuáles son los factores de selección para el adecuado medio de transporte. Uno de los rubros más importantes en la logística es el transporte. De este depende que los productos lleguen a tiempo. La elección de los medios de transporte más convenientes dependen en gran manera de la distribución geográfica relativa entre las fábricas, los almacenes de distribución y los clientes. Por tanto, a continuación se enumeran algunos factores que se deben tener en cuenta al momento de hacer esta selección. Características de las mercancías. El tamaño, la forma y el peso son factores determinantes para seleccionar un medio de transporte. El costo. Este es un elemento que se determina por el tipo y la cantidad de mercancía que se requiera transportar. Por carretera es el más económico, si es dentro del mismo país. Si el transporte es una exportación o es internacional, el más económico será el marítimo. Rapidez. Todo depende del compromiso con el cliente. El transporte es relativamente rápido, pero el aéreo lo es mucho más. Confiabilidad. Antes de seleccionar un medio de transporte es muy importante definir qué tan confiable puede ser. Y no me refiero a que se pierda la mercancía, sino a la facilidad y a la disponibilidad del mismo, teniendo en cuenta las dificultades con las que cuentan los transportadores, como los aspectos temporales y climáticos, la lluvia, la nieve, las tormentas que pueden afectar los tiempos de entrega. Seguridad y riesgos. Aunque hoy en día la mayoría de los medios de transporte cuentan con medidas para proteger las mercancías, es necesario analizar las prioridades de la empresa y del producto para elegir un transporte que ofrezca la mayor seguridad. Buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es Camilo Andrés Reyes Vanegas. A continuación veremos el tema número 3, costos de transporte, cómo se generan y cómo se pueden reducir. Costos de transporte. Son los asumidos por la empresa o el proveedor que contrata a la empresa. ¿Para qué? Para el desarrollo de las actividades de transporte, distribución, recolección y entrega de las mercancías, ya sea desde la empresa hasta el cliente final o en el cumplimiento de los diferentes puntos de la cadena de suministro. ¿Cómo se generan estos gastos? Estos gastos se generan realizando las siguientes actividades. Compra de vehículos cuando la empresa adquiere vehículos, mantenimiento de esos vehículos, ya sean mantenimientos preventivos, correctivos o otro tipo de mantenimientos que se realicen a los vehículos, gastos legales, temas de impuestos, seguros, tecnomecánicas, entre otros, combustible para el vehículo, el peaje dependiendo de las rutas que realicen, pues los diferentes peajes que se encuentran dentro de esa ruta, los salarios del conductor o del ayudante dependiendo cómo esté relacionado,
pago a proveedor, en caso de que se pague en la empresa externa, imprevistos, lo que son accidentes, sanciones, lo que son daños del vehículo en el momento, lo que son pinchadas, alguna novedad que le salga durante esa ruta, entre otros. ¿Y cómo podemos reducir estos costos? Estos costos los reducimos en una planificación de rutas en los cuales debemos realizar o verificar la inspección del vehículo antes de salir, que contemos con toda nuestra documentación al día, ¿sí? El trazado de la ruta, que no vayamos a tener novedades, que la ruta que elijamos sea la ruta adecuada, ¿sí? El agrupamiento de pedidos en áreas, que para realizar esta ruta, entonces los pedidos que vayamos a entregar sean sobre esa ruta que vamos a realizar y no llevemos pedidos de otra ruta diferente o que no concuerde pues con nuestra ruta. Desplazamientos innecesarios, lo que comentaba anteriormente, de pronto que llevemos un pedido que no esté dentro de nuestra ruta y nos toque realizar pues ese movimiento, ya que ya sería una novedad y que no tendríamos prevista durante ese proceso. Redes de comunicación con los demás compañeros, con los demás vehículos, en caso de novedades en la vía, ¿sí? Tomar rutas alternas y no pues tener que desgastar el vehículo o demorar los transportes con el tema del paro del vehículo. Tecnologías de transporte, o sea, tecnologías en los vehículos que están la empresa utilizando, ya sea para reducción de combustibles, de mejor calidad, amigables con el medio ambiente, entre otros. ¿Cuáles son los métodos de transporte o métodos para asignación de fuente de suministro? Cuando una empresa dispone de varios centros de producción o almacenes, se presenta el problema de encontrar cuál es la forma más económica de satisfacer la demanda de los clientes distribuidos en zonas geográficas distintas. Este problema puede ser resuelto utilizando programación lineal y mediante el uso de métodos de transporte. Los, los métodos de transporte más utilizados son 4, vamos a pasar a explicarlos. El primero es el método del costo mínimo. Es un método que busca conseguir el menor costo de transporte. Sus ventajas incluyen los costos de transporte mientras se realizan las asignaciones, considera los costos de transporte realizar las asignaciones y es simple de usar. Desventajas: no sigue ninguna regla sistemática cuando existe un empate en el costo mínimo. Las cantidades de las ofertas y las demandas siempre son las mismas. Y no toma en cuenta otros tipos de factores para asignar, sino solo los costos de transporte. El método de la esquina noroeste. Este método es un algoritmo heurístico capaz de solucionar problemas de transporte y distribución mediante la consecución de una solución básica inicial que satisfaga todas las restricciones. Ventajas: proporciona una solución básica factible, pero casi nunca la óptima. Fácil de usar y solución rápida. Desventajas: no tiene en cuenta los costos de transporte de las mercancías, sino únicamente las cantidades. Por tanto, difícilmente presentará una solución favorable. Método de aproximación de Vogel. Utiliza una serie de penalizaciones para calcular el costo mínimo. Así como que su cálculo es sencillo, por otro lado, el principal inconveniente es que requiere más esfuerzos que otros. Sus ventajas: conduce rápidamente a una mejor solución, tiene en cuenta el análisis de la diferencia entre los menores costos de transporte, es un método preciso y totalmente imparcial. Desventajas: no aporta ningún criterio que permita determinar si la solución es la mejor o no. Las cantidades de la oferta y la demanda no varían y no considera más efectos para la localización que los costos de transporte. Método de la distribución modificada MODI. Comienza este método con una solución inicial factible encontrada mediante uno de los métodos anteriores. Consiste en evaluar las celdas no ocupadas o vacías. Está bien estructurado y se maneja en computadora. Es un algoritmo de stepping stone que utiliza índices para buscar sistemáticamente una solución óptima. Sus ventajas: permite calcular costos marginales, indica la celda no básica en la cual se deben realizar los ajustes para tener mejores soluciones y cuando no se cumple el número de celdas ocupadas no puede aplicarse el método MODI.
Buen día, mi nombre es Nelly Yulet Vanegas Castro y voy a exponer el punto 5, construcción de estrategias de cómo pueden las empresas mejorar sus operaciones de transporte. Actualmente las empresas buscan mejorar todos sus procesos productivos, por tanto es importante construir estrategias para la mejora de transporte. Por tanto, a continuación les comparto algunas consideradas las más importantes. Bueno, la primera estrategia de transporte es la programación de rutas para la optimización de entregas. En esta debemos establecer mapas de entregas para agilizar las entregas. Debemos identificar las zonas de difícil acceso y identificar habilidades para cargar y descargar. Otra estrategia es fijar presupuesto de transporte y medir el progreso. En esta debemos fijar un presupuesto de transporte de carga, además de realizar controles considerando líneas, tasas, servicios y modos de incluir indicadores claves de desempeño. Una administración cuidadosa garantiza una mejor visibilidad de la red a medida que ocurren los cambios. Otra estrategia es revisar la disponibilidad de la mercancía. En esta nos debemos hacer dos preguntas claves y es de cuántos existencia dispongo y en qué plazo podría entregarla. ¿Por qué estas dos preguntas? Porque si yo hago una programación de transporte y no tengo la disponibilidad de la mercancía, me van a generar costos innecesarios. ¿Y en qué plazo podría entregarla? Porque dependiendo a la mapa de entrega, si tengo un plazo mayor de entrega y esta no está dentro de mi mapa, me queda más agilizar la ruta de mapa de entrega, pues entonces esta la programaría para otra actividad. Por eso estas dos preguntas son las necesarias para revisar la disponibilidad de mercancía. Muchas gracias. Feliz día.